Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué lindo es comenzar este día estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar esta hermosa lección de la promesa y lo que nos tocaría para el día de hoy con esta historia emocionante de un padre con su hijo de la promesa, justamente, ¿no? Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a orar para dar inicio a nuestro repaso de la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, en esta mañana, agradecido porque podemos estar vivos, estar bien, y pedimos que nos acompañe ahora a estudiar tu palabra y nos guíes en los pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos una lección interesante donde se, se presenta una palabrita que es una palabrita que tiene que ver con el futuro, una palabrita muy relacionada con la fe. La palabra es Dios proveerá. Y la lectura bíblica es Génesis 22, 8, 14 y 18. Dice el versículo 8 de Génesis 22, y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El versículo 14 dice: llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 18 dice: en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y la pregunta primera dice: ¿cómo cumplió Dios su promesa de proveer? ¿Y qué proveyó, Viviana? Cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Sin embargo, la forma verbal hebrea en realidad puede significar Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. El verbo proveer se usa de una manera que puede significar proveerse a sí mismo, literalmente verse a sí mismo. Por ende, lo que vemos aquí es la esencia del plan de salvación, por el cual el Señor mismo sufre y paga personalmente el castigo de nuestros pecados. ¿Algún comentario más? La fuerza de la fe, ¿no? Eh, que en ese momento él directamente, digamos que él deposita esa situación que no se ve, en esa situación que no se ve una solución, directamente se la deposita en Dios. Qué interesante que Dios, sin quererlo, Abraham, o proféticamente él habló ahí un asunto que iba a suceder más adelante, ¿no? Y yo me imagino a Dios identificándose mucho con esta situación porque en el futuro él iba a perder a su hijo, ¿verdad? Cosa que no permitió que en ese momento Abraham se quedara sin su hijo. Y a mí lo que me llama la atención también es la fe de Abraham de, de ofrecer a su hijo en contraste y con Lot, que vimos, ¿no? Que ofreció a su hijo, a sus hijas, a los malos de Sodoma. Aquí Abraham no tiene ningún problema de ofrecer a su hijo, pero con la certeza de que Dios le proveería o le resucitaría en el futuro. La siguiente pregunta que aparece en la lección del día de hoy está en San Juan, eh, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que sucedió en la cruz, que se representa anticipadamente en este sacrificio en el monte Moria? San Juan, versículo 1 al 3 del capítulo 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se refiere aquí a Jesús como el autor del universo. Y Romanos, capítulo 5, 6 al 8, dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así que, bueno, ¿cuál sería el comentario de estos versículos, Vivian? Allí en el monte Moria, muchos años antes de la cruz, el carnero del sacrificio, trabado en un zarzal por sus cuernos, apuntaba directamente a Jesús. Él es aquel que es provisto aquí, como Abraham explica más tarde, en el monte de Jehová será provisto. El mismo Jesús había señalado esta expresión profética de Abraham, como dijo, haciéndose eco a la declaración de Abraham. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su experiencia propia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Esto que sucedió, ¿cómo nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió en la cruz y lo que Dios sufrió por nosotros? ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta a lo que Él hizo por nosotros? Bueno, los comentadores bíblicos dicen que cercano a este lugar, más adelante, varios siglos más adelante, muchos años, se levantó el Gólgota, donde justamente Jesús dio ahí su vida por nosotros. Nosotros no vivimos tal vez en esos lugares, cercanos a esos lugares, pero Jesús está con su sacrificio, llega hasta nosotros, con el sacrificio que hizo en la cruz, traspasa todas las barreras de las fronteras y llega hasta nosotros para que nosotros podamos también ser parte de ese regalo que Dios hizo para cada uno de nosotros a través de su Hijo. Seguramente que hay otras ideas que puedes dar y comentar esta lección importante. Vamos a ir dejando por acá nomás por hoy. Y te invito a seguir estudiando la Biblia con reavivado por su palabra. Hoy nos tocaría leer Números capítulo 6. Y nosotros, Viviana, oramos siempre por las personas, oramos por nuestros amigos que nos escuchan y oramos por aquellos que están en esa lista de orar para salvar. Te invito a hacer esta oración de intercesión en este momento. Querido Padre amoroso, Señor, gracias por este día. Hoy es un día especial porque es un día que aquí en esta zona está un poquito ventosa, un poquito lluviosa, pero Señor, es un día especial también porque podemos abrir nuestros ojos, ver la luz de nuevo día, disfrutar de todas las bendiciones que tú quieres darnos. Y gracias por saber que tú siempre te entregaste por nosotros, así como tuviste con Abraham, Señor, y con Isaac también, y hemos visto la fe de ellos. Hoy tú nos invitas a ejercer fe también en tus mandamientos, en tu palabra, para que podamos acercarnos más a ti como tú te acercas a nosotros. Bendice a aquellas personas por las cuales estamos orando y acompaña a cada uno de mis amigos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga, que tengamos un buen día hoy, una buena jornada para todos. Chao, chao. Chao, bendiciones.